En la fiesta de mi hermano, mi madre mostró un marco brillante con un anuncio devastador: el condominio que compré por $519,000 ya no era mío. Tienes 30 días para irte, susurró mi padre. Yo solo sonreí: no necesito tanto tiempo. Al amanecer, cada cosa que les pertenecía había desaparecido. Me llamo Adrián, tengo 35 años, y lo que ocurrió en el baby shower de mi hermano aún me quema en la memoria como una marca al rojo vivo. Imaginen la escena: un lugar abarrotado de risas, globos rosa y azul por todas partes, y un ambiente tan cargado de alegría artificial que costaba respirar. El evento se celebraba en la terraza de un restaurante de moda, de esos carísimos, seguramente elegido por Diego, mi hermano, aunque algo me decía que, indirectamente, yo también había financiado parte con el dinero semanal que solía dar a mis padres para ayudarlos. Ahí estaba Diego, en el centro de todo, con el brazo rodeando a su novia embarazada, Valeria, quien irradiaba felicidad, o quizás solo era el brillo del aro de luz que había colocado estratégicamente para transmitir cada instante en sus redes sociales. De pronto, el bullicio se detuvo con el tintinear de una copa. Era mi madre, Claudia, la reina indiscutible del dramatismo. Su voz, cargada de emoción fingida, pidió silencio. Atención, por favor, necesito un momento. Los murmullos cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Disfrutaba cada segundo, como si estuviera en un escenario. Con gesto solemne, comenzó: hoy estamos aquí para celebrar la vida y el amor, acompañando a mi adorado hijo Diego y a la encantadora Valeria, que pronto traerán un nuevo miembro a nuestra familia. Hubo aplausos, vítores, y entonces llegó la estocada. Pero esto no sería suficiente si no les ofreciéramos algo más que simples regalos. Queremos darles una base sólida, un hogar donde comiencen su futuro. En ese instante, mi padre, Roberto, apareció sosteniendo un objeto envuelto en papel azul chillón. Lo colocaron frente a la pareja. Cuando lo desenvolvieron, dejaron al descubierto un marco dorado, ornamentado, que encerraba un documento bajo cristal. Mi respiración se cortó. Reconocí el sello oficial antes de leer nada. Era la escritura de mi departamento. Mi departamento. Sentí cada latido golpeando como un martillo contra mi pecho. Años de trabajo, sacrificio, sueños, todo resumido en ese papel que ahora era exhibido como un trofeo ante 100 desconocidos. Mi madre, con una sonrisa triunfal, proclamó: un regalo de todos nosotros. Bienvenidos a su nuevo hogar. El lugar estalló en aplausos, silbidos y gritos de alegría. Vi a Diego con la boca abierta, mientras Valeria se echaba a llorar como si aquello fuera la escena final de una película romántica. Yo, en cambio, apenas podía mantenerme en pie. Necesitaba tocar ese marco, confirmar que no era una pesadilla. Y ahí estaba, mi nombre, mi dirección, la descripción legal del piso en el piso 17, ese espacio por el que había trabajado incansablemente. Mientras lo observaba, mi padre se acercó con esa expresión altiva que siempre había detestado. Inclinándose hacia mí, susurró con un hálito que olía a whisky caro: tienes 30 días para desalojar. Es por el bebé. Sé buen hermano, y no armes un escándalo. Para él, aquello no era más que logística. Un simple trámite. Durante un segundo, el deseo de destrozar el marco contra su cabeza me atravesó como fuego. Pero lo que emergió no fue ira, sino una calma glacial, una lucidez que jamás había sentido. Lo miré directo a los ojos, y por primera vez en 35 años, sonreí sin rastro de afecto. Un día es suficiente. Mi voz sonó baja, cortante, como una cuchilla. El gesto de superioridad en su rostro vaciló. No esperó esa respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, me giré y salí del restaurante sin mirar atrás, atravesando el mar de rostros confundidos. Al cerrar la puerta del coche, dejé caer la máscara. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la descarga de energía que hervía en mi interior. Tomé el teléfono, busqué un contacto guardado bajo un simple Herrera y marqué. Contestó al primer tono. Carla Herrera, dijo una voz firme. Soy Adrián, respondí con frialdad. Mateo tenía razón. Han mordido el anzuelo. Esto ocurre hoy. Activa el plan B. Hubo un silencio breve, seguido de esa seguridad que tanto admiraba. Entendido, Adrián. Todo está en marcha. Descansa. Mañana comienza un nuevo capítulo. Colgué. Encendí el motor y conduje sin volver la vista al espejo. Imaginaba a mi familia brindando, convencidos de que habían ganado, de que habían vencido al hijo ejemplar que siempre cedía. No sabían que esta vez jugábamos en un tablero distinto, con reglas nuevas, y yo era el único que conocía el desenlace. Para comprender la frialdad del plan B, hay que retroceder 19 meses, al inicio de esta lenta carnicería emocional. Mi familia había optado por la estrategia más cruel, el desgaste gradual. Pequeños cortes que, uno a uno, acabaron cercenando mis límites, mis ahorros y, casi, mi cordura. Todo empezó con lo de siempre: un favor. Un martes lluvioso, sonó el timbre. Al abrir, me encontré a Diego empapado, con esa mirada de niño indefenso que dominaba a la perfección. Tras él, Valeria temblaba bajo la lluvia. Su historia sonaba conocida,
problemas con el casero, un desalojo injusto, circunstancias fuera de su control. Nada que ver, por supuesto, con los 4 meses de renta sin pagar. Solo un par de semanas, hermano, imploró Diego. Un mes como máximo, hasta que encontremos algo. Seremos invisibles, ni notarás que estamos aquí. Mentira, nunca conocí fantasmas tan ruidosos. La primera semana mantuvieron un perfil bajo en la habitación de invitados, que también era mi oficina. Pero a la tercera, su presencia había invadido todo. Las repisas se llenaron de suculentas y piedras energéticas de Valeria, la consola y el enorme paz de Diego conquistaron un rincón entero del salón. Mi hogar, antes un espacio limpio y minimalista, empezó a parecer un dormitorio universitario caótico. Todo comenzó con pequeñas fugas financieras. Oye, ¿puedes prestarme para la compra del súper? Te pago el viernes. El viernes nunca llegó. Después vinieron los seguros del coche, las facturas del celular, los pagos de las tarjetas de crédito. Mientras tanto, yo trabajaba jornadas de 80 horas como ingeniero senior, liderando un equipo y manejando un proyecto multimillonario. Mi mente era una máquina de lógica y código durante todo el día. Cuando volvía a casa, estaba demasiado agotado para discutir. Decir sí y transferir el dinero era más fácil que enfrentar una discusión interminable que sabía cómo terminaría si me negaba. Un sábado regresé temprano de la oficina con la esperanza de disfrutar unas horas de tranquilidad. Al abrir la puerta, encontré mi sala convertida en una fiesta improvisada. 20 desconocidos bebían mi whisky y bailaban sobre mi alfombra. Valeria, radiante, hablaba con un grupo de personas. Sí, estamos pensando en tirar esta pared para que el espacio quede más abierto. Sentí un nudo en el estómago. Tomé a Diego del brazo y lo llevé a la cocina. ¿Qué demonios es esto? Le solté en voz baja, con una tensión que se notaba en cada palabra. Él me rodeó con un brazo, derramando cerveza en el suelo. Relájate, hermano, son solo unos amigos. Despéjate un poco, trabajas demasiado. Hizo un gesto amplio señalando mi apartamento. Tienes un lugar increíble, deberías disfrutarlo más. Esto no es disfrutarlo, Diego. Esto es tener a desconocidos usando mi baño, y ni siquiera sé quiénes son la mitad. Son contactos, dijo animado. Ese tipo de allá es un criptomillonario. Estoy haciendo networking. El criptomillonario dejó una marca quemada en mi mesa de centro. El supuesto networking terminó conmigo, de rodillas, a las 3 de la mañana, quitando manchas de vino tinto del suelo, mientras Diego y Valeria dormían plácidamente en mi oficina, que se había convertido en la suite principal. Ese era el patrón, no solo vivían en mi espacio, lo consumían. Mi vida, fruto de años de esfuerzo, se convirtió en su patio de juegos personal. Y yo tenía un rol asignado: ser la base silenciosa y generosa sobre la cual ellos construían su fantasía. El resto de mi familia era cómplice de esa ilusión. Mis padres siempre habían sido un pozo sin fondo de dinero. Aún recuerdo cuando tenía 16 años y había ahorrado $2,000 trabajando como ayudante en un restaurante. Mi meta era comprar mi primer coche. Una noche, mi padre, con tono grave, me habló sobre una oportunidad única de inversión: criar emúes. Me pidió un préstamo a corto plazo, asegurándome que me devolvería el doble. Confié en él y le entregué mis ahorros. Nunca vi un centavo. Tiempo después supe que los emúes jamás existieron. El dinero sirvió para cubrir una deuda de apuestas. Cuando lloré por la pérdida, mi madre me dijo: es solo dinero, Adrián. Lo importante es la familia. Tu padre está bajo mucha presión. Esa era su frase mágica: es solo dinero, la familia es lo importante. Un escudo para justificar cada acto de vampirismo financiero. Terminé pagando sus errores, sus excesos y su negativa a vivir con límites. Los $87,000 para cubrir su hipoteca no fueron un regalo, fueron el precio para tener paz. Los $36,000 que pagué por la universidad de mi hermana Lucía no fueron altruismo, fueron un soborno para que no se quejara de que ayudaba más a nuestros padres que a ella. Yo no era un hijo ni un hermano, era un cajero automático con piernas, un anticipo de herencia que habían decidido cobrar en vida. El embarazo fue el detonante que transformó su goteo constante en un torrente imparable. El día que subieron la ecografía a Instagram, en su mente mi destino quedó sellado. El condominio ya no era mi hogar, era la futura guardería. Mi segunda habitación dejó de ser mi oficina, se convirtió en la habitación del bebé, y mi estabilidad financiera dejó de ser mía. Ahora era el fondo universitario del niño. La campaña de presión fue calculada. Empezó con la llamada de Lucía, más dura de lo que pensé. Adrián, tienes que ver el panorama completo, me dijo cuando rechacé cederles el condominio. El panorama completo es que trabajé 10 años para comprar mi casa, y ahora esperan que entregue las llaves. Deja de ser tan materialista, suspiró, condescendiente. Esto no se trata de cosas, se trata de la familia. Diego va a ser papá, tiene que sentirse proveedor, y no puede hacerlo si vive en el cuarto de su hermano. Su hipocresía era insultante. Para que Diego se sintiera hombre, ¿yo debía regalarles una propiedad de $500,000? Claro que tiene sentido, replicó,
su tono volviéndose afilado. Tú eres el exitoso, el estable. Es tu deber levantar al resto. Papá siempre dice que una familia es tan fuerte como su eslabón más débil. Quizá el eslabón débil debería empezar a cargar su propio peso, respondí, perdiendo la paciencia. «Guau», susurró, como si la hubiera golpeado. «No puedo creer lo frío que te volviste». ¿Esto es lo que hace el dinero? ¿Te hace olvidar de dónde vienes? Mamá y papá están tan decepcionados de ti. Ese fue el golpe final. ¿Decepcionados? No lo estaban cuando les transfería dinero, cuando firmaba sus préstamos. Solo lo estuvieron cuando el cajero dejó de dar efectivo. Colgué el teléfono con una frialdad que me recorrió todo el cuerpo. La rabia era tan clara que parecía eléctrica. Supe que esa sería la última vez que permitiría que me arrastraran a su retorcida lógica. La última vez que defendería mi derecho a tener mi propia vida. A partir de ese momento, me la devolvería por completo. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Mateo. Están planeando algo relacionado con un abogado. No me sorprendió. En realidad, solo confirmaba lo que ya sospechaba. No pensaban respetar mi negativa. Para ellos, yo no era una persona, era un obstáculo que había que eliminar. Mi mente se puso en marcha de inmediato. Esa parte analítica de mi cerebro, acostumbrada a diseñar sistemas complejos y detectar puntos de fallo, empezó a trabajar. Tenía claro el problema, los riesgos y el resultado que necesitaba. Ese resultado era simple: recuperar mi libertad, total e innegociable. A la mañana siguiente, busqué en internet, mejor abogado especializado en fraude inmobiliario del Estado. El nombre que apareció en todas las listas fue el mismo, Carla Herrera. Llamé a su despacho y, para mi sorpresa, me atendió directamente. Le expuse la situación de manera fría, sin adornos. Casi 2 años de desgaste económico, 19 meses soportando la ocupación de mi hogar, una presión constante, la advertencia de Mateo. Escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, hizo la pregunta que lo cambió todo. Señor Miller, ¿cuál ha sido históricamente su tolerancia al conflicto? Nula, admití. Pero ahora, infinita. Perfecto, respondió con calma. Porque ellos llevan años librando contra usted una guerra de desgaste. Es hora de responder con una ofensiva total. Deje que hagan su movimiento. Si solo le exigen verbalmente, será un conflicto familiar. Pero si falsifican documentos, se convierte en un delito grave. Vamos a darles toda la cuerda que necesiten. Durante el mes siguiente llevé una doble vida. De día, era el hermano amable, aunque distante, aguantando su presencia en mi propia casa. Llegaba del trabajo, saludaba con un gesto y me encerraba en mi habitación. Les dejaba creer que su presión estaba funcionando, que poco a poco me debilitaban. Pero por las noches, me transformaba en estratega. Hablaba con Herrera, planeando contingencias. Instalaba sistemas de vigilancia, colocando cada microcámara con la precisión de un técnico en explosivos. Cada lente que montaba, cada archivo de audio que probaba, era como forjar una pieza de armadura. Ya no era el blanco blando y emocional que siempre conocieron. Estaba levantando una fortaleza de pruebas, ladrillo a ladrillo. Sabía que atacarían. Su codicia era una fuerza natural, tan predecible como la marea. La primera regla de Herrera fue la paciencia. Los arrogantes cometen errores. Me lo dijo en nuestra segunda reunión, en su oficina, un oasis de lógica en medio de mi caos personal. Creen que son más listos que todos, por eso no se cubren las espaldas. Nuestro trabajo será darles un camino fácil y grabar todo el recorrido. Ese camino era mi propio pasado, el armario de mi oficina, donde guardaba registros financieros de más de 10 años. Entre ellos, en una carpeta claramente rotulada, estaban mis declaraciones de impuestos de cuando la presentación digital aún no era obligatoria. Cada documento tenía mi firma en tinta. Era el anzuelo perfecto. No podrán resistirse, predijo Herrera. Para ellos, una firma física es un boleto de oro, más real que cualquier copia digital. El plan incluía que yo desapareciera convenientemente. Una semana después, durante la cena, anuncié que debía asistir a un retiro corporativo obligatorio en otra ciudad el fin de semana. Hice un espectáculo de quejarme por el mal momento y las actividades inútiles. Pobrecito, dijo mi madre, con una compasión tan falsa como un billete de $3. Pero seguramente es bueno para tu carrera. Quizá consigas un ascenso. El subtexto era evidente, un ascenso significaba más dinero para ellos. Supongo, murmuré, fingiendo resignación. Antes de irme ese viernes, entré a la oficina, saqué la caja con los archivos del armario y simulé buscar algo. Luego la devolví, dejando la tapa ligeramente abierta. Una invitación silenciosa. No hubo retiro. Me instalé en un hotel con estadía prolongada, una habitación estéril con un escritorio, buen internet y conexión segura a las 2 cámaras ocultas que había colocado en mi departamento. Ese era mi centro de operaciones. Instalar las cámaras no fue complicado. Lo difícil fue el peso emocional. Mientras perforaba un pequeño agujero en el detector de humo para esconder la lente, sentí una punzada de traición. Estaba vigilando mi propio hogar, tratando a mi familia como enemigos. Pero bastaba escuchar a Valeria en la habitación contigua, riendo por teléfono. Seguro terminamos comprándole su parte. Total, él no necesita tanto espacio. Y mi resolución se endurecía. Aquello ya no era un hogar. Era un campo de batalla,
y yo apenas equilibraba las fuerzas. Las primeras 24 horas fueron insoportablemente lentas. Encerrado en esa habitación silenciosa, con el resplandor de la pantalla iluminando mi cara, observaba a mi hermano jugando videojuegos y a mi madre regando plantas compradas con mi dinero. Por momentos, dudé, ¿y si estaba exagerando? ¿Y si solo eran egoístas, pero no delincuentes? La duda murió a las 10:17 de la noche del sábado. En la cámara de la oficina apareció Claudia, mi madre, cerrando la puerta tras de sí. Mi corazón empezó a martillar. Se movía con un propósito helado. Sin vacilar, fue directo al armario, bajó la caja y la colocó sobre el escritorio. Abrió la tapa, y como una bibliotecaria en busca de un libro concreto, revisó hasta hallar la carpeta de impuestos. Sacó la declaración de 2017, la extendió y sacó su teléfono. El destello del flash fue una estrella condenatoria en la penumbra infrarroja. Tomó 3 fotos desde distintos ángulos, asegurándose de que la firma se viera clara. Luego lo guardó todo y salió con total naturalidad. No sentí rabia, sentí certeza. Guardé el vídeo, lo encripté 2 veces y lo subí al servidor seguro de Herrera. Le envié un mensaje: tenemos la firma. 1 hora después, la cámara del salón, con mejor audio, reveló la siguiente fase. Luis, mi padre, conversaba con Diego mientras bebían mi mejor whisky. Tu madre es increíble, dijo Roberto, su voz impregnada de autosuficiencia. Lo consiguió limpio, ya lo mandó a Ken. Ken, su amigo abogado de ética flexible. Dice que es perfecto. Continuó. Tendrá listos los documentos de traspaso para mañana y los fechará retroactivamente. Incluso tiene un notario que le debe un favor. El trámite se presentará en la oficina del condado el lunes. ¿Así que ya está hecho?, preguntó Diego con una mezcla de asombro y codicia en la voz. Así, sin más, todo será mío, la hipoteca y todo lo demás. Por ahora la hipoteca sigue a su nombre, respondió mi padre con desdén. Déjalo que la siga pagando un tiempo. Eso lo resolveremos después. Lo importante es la escritura, la propiedad. Una vez esté a tu nombre, tú serás el dueño del castillo. ¿Y qué puede hacer él? ¿Tratar de desalojar a su propio hermano, con un bebé en camino, delante de toda la familia? Soltó una carcajada breve. Se hará el fuerte, se quejará, pero terminará cediendo. Siempre lo hace. Alzó su copa. Por el futuro, por el legado de la familia Miller. Por el legado, repitió Diego, chocando su vaso con el de mi padre. Grabé cada palabra, cada frase impregnada de arrogancia. Lo más impactante era la seguridad con la que planeaban mi ruina. Ni una duda, ni un temor. Creían en mi debilidad con la misma fe ciega con la que un fanático cree en su Dios. La pieza final del plan era mi bolígrafo inteligente, un elegante instrumento negro con peso, que comencé a llevar en el bolsillo de la camisa todos los días. Parecía un accesorio profesional, pero registraba cada sonido con una claridad impecable. Sabía que la confrontación pública, el gran anuncio, sería mi oportunidad perfecta para obtener sus verdaderas intenciones de sus propios labios. La invitación al baby shower llegó la semana siguiente. No se sentía como una invitación, sino como una citación. Mi asistencia era obligatoria para el acto final de su obra. Llamé a Carla Herrera con voz firme. ¿Van a dar el golpe durante el baby shower? Por supuesto que sí, respondió ella, con un tono de cansancio resignado. La humillación pública es una herramienta clave para los manipuladores. Aísla a la víctima y la hace parecer irracional si intenta defenderse. ¿Estás listo para esto, Adrián? Lo estoy. ¿Recuerda el plan? Su voz cambió, dejando atrás la calma de terapeuta para adoptar la autoridad de una general. Ve y finge ser el hijo perfecto. Déjalos brillar. Mantén la grabadora activa. Consigue la amenaza, la frase clave. Luego dices tu línea. Te retiras y desapareces. Mi equipo está preparado. Tenemos un especialista en litigios corporativos y de propiedad, un investigador privado contratado y un asistente legal que trabajó en la fiscalía. No somos un bufete, Adrián. Somos un pequeño ejército, y vamos a contraatacar. Colgué y miré mi reflejo en la pantalla negra del móvil. No reconocí al hombre que me observaba. La mirada cansada y complaciente había desaparecido, sustituida por algo más duro, más enfocado. Ellos creían estar llevando un cordero al matadero, sin saber que acababan de invitar a un lobo a cenar. El ambiente en la terraza del restaurante era sofocante. Una mezcla empalagosa de velas con aroma a vainilla, flores carísimas y una hipocresía triunfante. Avanzar por ese lugar era como cruzar un pantano. Cada sonrisa parecía depredadora. Cada palmada amistosa en la espalda se sentía como una medición para clavarme un cuchillo. Lucía fue la primera en interceptarme. Su rostro mostraba una alegría cuidadosamente ensayada. Adrián, viniste. Me preocupaba que estuvieras, ya sabes, molesto. ¿Molesto por qué?, pregunté con voz neutra. Oh, ya sabes, agitó la mano con indiferencia. Cosas de familia. Me quitó de las manos la pequeña bolsa con el regalo. No tenías que traer nada. Tu apoyo es suficiente. La ironía era tan gruesa que casi resultaba cómica. La dejé guiarme hacia el centro de la fiesta. Era un mar de rostros casi desconocidos, el grupo de amigas influencers de Valeria,
que me miraron con desprecio por llevar una simple camisa y pantalón. Y los viejos amigos de la familia que me habían visto crecer y ahora presenciaban cómo me ofrecían en sacrificio. Todos compartían la misma expresión de fingida ignorancia. Vi a Diego al otro extremo del patio. Me dedicó un gran saludo teatral. Llevaba un reloj nuevo, el mismo que yo había estado viendo en un sitio web hacía unas semanas. Seguro lo había comprado con el último préstamo de emergencia que le di para reparar su coche. Caminó hacia mí con aire de conquistador. Hermano, gracias por venir. Significa mucho para mí, dijo, abrazándome con un brazo, una presión que se sentía como la de una serpiente enrollándose. Felicidades, respondí, en tono monótono. Desvié la vista hacia Valeria, que sonreía mientras aceptaba otro regalo, radiante, representando a la perfección el papel de futura madre ejemplar. Me miró por un instante y me ofreció una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Sus pensamientos estaban ocupados calculando los metros cuadrados de su nueva vida. Me retiré a la periferia, convertido en un fantasma en mi propia desheredación. Pedí un agua con gas y me situé junto a una maceta, observando. El bolígrafo inteligente en mi bolsillo se sentía frío y firme contra el pecho, mi arma secreta, grabando todo. La música alegre, el tintinear de copas, los murmullos venenosos. No puedo creer que tenga la cara de venir, susurró una voz a mis espaldas. Era mi tía Patricia, la hermana de mi madre, una mujer cuya existencia era una cruzada contra la felicidad ajena. Claudia me dijo que ha estado insoportable con todo esto, respondió su acompañante con tono solemne. Pero es por el bebé. Tiene que pensar en el bebé. El bebé, ese niño aún no nacido, se había convertido en un escudo humano. Una justificación para un robo a gran escala. Mi primo Mateo me encontró escondido entre las plantas. Tenía el rostro sombrío. Era un buen muchacho atrapado en una familia de tiburones. ¿De verdad vas a permitir esto?, me preguntó en un susurro. No me dejaron opción, Mateo. Mi papá, tu tío Luis, ha estado hablando, continuó él, evitando mirarme a los ojos. Le dijo a mi mamá que tu padre le prometió perdonarle los 42.000 que te debes si apoya la decisión de la familia. Están comprando la lealtad de todos, con tu dinero, Adrián. Asentí en silencio. Otro ladrillo en el muro de pruebas. Gracias por decírmelo, Mateo. Aléjate de esto. Se pondrá feo. Él me miró con pesar antes de perderse entre la multitud. El evento principal comenzó tal como lo imaginé, con el brindis de mi madre. Mientras ella hablaba, describiendo con voz emotiva la imagen de una familia unida, amorosa y dispuesta a hacer un gran sacrificio, mi mente se desconectó de la escena y comenzó a viajar por recuerdos que llegaban como una ráfaga de imágenes. Me vi a mí mismo con 22 años, cancelando un viaje con amigos para darle dinero a mis padres porque el techo de la casa tenía goteras. Después me recordé a los 28, firmando como aval para que Diego pudiera comprarse su primer auto deportivo, el mismo que estrelló 6 meses después, dejándome con la deuda completa. Y luego, a los 32, pasando la noche entera en la sala de espera de un hospital junto a mi madre tras una crisis de salud de mi padre, solo para que, al día siguiente, él se quejara de que las flores que llevé no eran lo suficientemente bonitas. Cada recuerdo estaba impregnado de una transacción. Cada acto de amor mío había sido respondido con una expectativa aún mayor. No solo me habían quitado dinero, me habían robado mis 20, mis 30, mi paz. Cuando finalmente pronunciaron mi nombre y mi madre me hizo señas para que pasara al frente, sentí que toda mi vida había conducido hasta ese momento humillante. Caminé hacia allí, con el silencio de los presentes oprimiéndome. Tomé el marco, observé la escritura falsificada y después miré a mi padre, quien aprovechó ese instante exacto para acercarse y soltar su frase final, cargada de veneno. Tienes 30 días para desalojar, susurró, con una voz grave y amenazante. Es por el bebé. Sé un buen hermano. No hagas un escándalo. El micrófono oculto en mi bolígrafo captó todo, el murmullo, la arrogancia, la amenaza silenciosa. Aquellas palabras eran la pieza clave. Todo el caso, toda mi libertad futura dependía de esa frase. Y la tenía. Lo tenía todo. Mi respuesta, serena y contundente. Un día es suficiente. No fue solo una réplica, era una promesa. Era el sonido de una puerta de jaula que se abría. Mientras me alejaba, una sensación extraña me envolvió. La carga de años de expectativas, la opresión de sus necesidades constantes, comenzaba a desvanecerse. Ellos pensaban que estaban viendo a un hombre derrotado. No sabían que presenciaban un renacimiento. Cuando cerré la puerta del auto, la calma que había mantenido toda la noche se quebró. No en ira, sino en una energía enfocada y pura. Envié el mensaje con la señal verde a Carla Herrera, y recibí de inmediato su confirmación. La máquina estaba en marcha. Mis instrucciones eran claras: ir al hotel, apagar el teléfono y esperar. Fue lo más difícil que he hecho. El impulso de saber, de presenciar el caos,
era casi insoportable. Pero confiaba en Carla, confiaba en su plan. Así que obedecí. Me registré en un hotel anónimo, activé el modo avión y caí rendido en un sueño profundo, dejando la batalla en manos de mi ejército contratado. Esto fue lo que sucedió mientras dormía, reconstruido después gracias al informe detallado que me entregó la firma de Carla Herrera. 5 de la madrugada. 2 furgonetas discretas se detuvieron en la entrada de servicio de mi edificio. De ellas bajaron 6 hombres con uniformes negros, liderados por una mujer elegante y segura, vestida con traje sastre. María, la asistente legal experta en recuperación de bienes, presentó al conserje nocturno una orden judicial sellada que les otorgaba acceso inmediato y legal a mi departamento para retirar a los ocupantes no autorizados y asegurar la propiedad para su dueño legítimo. El conserje, que había soportado durante meses el desprecio con el que Diego y Valeria trataban al personal del edificio, no puso objeciones. El equipo se movió con la precisión de una unidad táctica. No solo empacaron cosas, ejecutaron una extracción quirúrgica. Un grupo de 4 se concentró únicamente en las pertenencias de Diego y Valeria. Ropa, sacada de armarios y cajones, iba directo a bolsas plásticas industriales. Los muebles fueron desmontados con herramientas eléctricas. Las preciadas plantas y cristales de Valeria terminaron apilados en cajas comunes. Incluso aquella enorme estantería fea fue desarmada en menos de 5 minutos. Nada se rompió, pero nada se trató con cuidado. Todo era propiedad de invasores. Mientras tanto, un segundo equipo, bajo la supervisión directa de María, se encargó de mis cosas. Ellos trabajaron siguiendo el inventario detallado que había entregado. Mis libros fueron envueltos y guardados en cajas, mi ropa en cajas especiales para armarios, mis documentos y equipo informático, en contenedores con candados. Era lo opuesto al otro equipo: orden, respeto, meticulosidad. 6 de la mañana. Llegó el cerrajero, un hombre corpulento que silbaba mientras trabajaba. En menos de 15 minutos retiró la cerradura de alta seguridad y colocó un sistema nuevo, imposible de forzar. Las llaves viejas se convirtieron en chatarra. De 7 de la mañana a 11 de la mañana, el proceso continuó, carga tras carga, hasta retiraron el laminado barato que ellos habían puesto sobre mis pisos de roble. Todo fue enrollado, embalado y asegurado. Mientras tanto, un fotógrafo forense registraba cada detalle, el antes, con el caos, el durante, mostrando la extracción, y el después, un departamento impecable, libre de toda huella. Tomó planos de las marcas en las paredes, el pegote en las ventanas por los adornos de Valeria, una prueba completa del daño que causaron. Al mediodía, todo había terminado. El departamento quedó vacío, limpio y asegurado. María dejó un juego nuevo de llaves en una caja fuerte y envió el código a Carla. Mis cosas partieron hacia un depósito climatizado que había rentado. Las pertenencias de ellos, hacia su destino final. Me desperté a las 3 de la tarde. Encendí el teléfono. Estalló. Lluvia de notificaciones, 37 llamadas perdidas, más de 50 mensajes. Los repasé, mi pulso tranquilo. De Diego: ¿qué carajo? ¿Dónde están nuestras cosas? De mamá: Adrián, contesta ya. Esto no es gracioso. De papá: cometiste un error enorme. ¿Lo lamentarás? De Lucía: ¿qué hiciste? Valeria está llorando. Está embarazada. Esto es cruel. Los tonos cambiaban, de ira a desconcierto, luego pánico. Habían sido bloqueados. Su mundo se había derrumbado y no entendían cómo. A las 6:30 de la tarde, yo estaba en la oficina de Carla Herrera, revisando el informe fotográfico, cuando llegó el mensaje que me hizo sonreír. De Diego: ¿en serio, Adrián? Basta de bromas. Vamos a llamar a la policía para denunciar un robo. Le mostré el teléfono a Carla Herrera. Ella sonrió con una expresión fina, cargada de satisfacción. Perfecto, dijo con calma. Déjalos. Esto hará que lo que viene después sea aún más dulce. A las 7 en punto, pulsó enviar en el correo electrónico. Aquello era una obra maestra, fría, profesional y absolutamente demoledora para Roberto Miller, Claudia Miller, Diego Miller, Valeria Carter y Lucía Miller. El asunto era claro: aviso legal urgente, acción civil y penal por la propiedad en 123 Main Street, unidad 1701. El mensaje detallaba, paso a paso, su condena. Comenzaba notificándoles la demanda civil que se presentaría al día siguiente en el Tribunal Superior. Los cargos: fraude, por el acto deliberado y conspirativo de falsificar documentos legales para despojarme de mi propiedad; conspiración, por la coordinación entre todos los implicados para ejecutar la transferencia fraudulenta; y daños, reclamando restitución financiera por las alteraciones físicas a la propiedad, el costo del proceso para recuperarla y compensación por el daño emocional causado. Luego, informaba sobre la orden de restricción temporal otorgada esa misma tarde por un juez, que les prohibía cualquier tipo de contacto conmigo. Se advertía que, en caso de violarla, serían arrestados de inmediato. Pero lo más impactante venía después, lo que Carla denominó la bomba digital de descubrimiento, un enlace con la etiqueta archivo de evidencia. No podrán resistir a hacer clic, murmuró,
como si relatara un documental. La curiosidad será más fuerte. Yo sabía bien qué contenía. Había ayudado a organizarlo. Imágenes nítidas de mi madre en mi oficina, fotografiando mi declaración de impuestos. La conversación incriminatoria entre mi padre y Diego, planeando todo. La grabación desde mi bolígrafo inteligente, captando la amenaza susurrada de mi padre durante la fiesta. El escaneo de alta resolución del documento falso que habían exhibido con orgullo. Una hoja de cálculo con $214,800 detallados por fecha, persona y concepto, evidenciando años de apoyo financiero. El correo terminaba con el párrafo letal. Se les notifica que este archivo completo se ha entregado a la Fiscalía de su condado. Hemos presentado una denuncia penal formal y solicitado una investigación por fraude inmobiliario, falsificación y conspiración. Les recomendamos que contraten de inmediato representación legal independiente. Toda comunicación futura deberá hacerse a través de esta oficina. Cualquier intento de contactar a nuestro cliente, Adrián Miller, será informado a las autoridades como violación a la TTRO. Nos quedamos en silencio en aquella oficina elegante. Imaginé la escena. Los 5 reunidos alrededor de un teléfono o una laptop, pasando de la furia a la incredulidad, finalmente, al terror absoluto mientras revisaban los archivos y comprendían la verdad. No habían sido víctimas, habían sido atrapados. La trampa no solo se cerró, pulverizó el suelo bajo sus pies. El efecto fue inmediato, un silencio abismal. Las llamadas y mensajes cesaron como si alguien hubiera bajado un interruptor. Ellos habían abierto el correo, visto la evidencia y asomado al abismo legal que se había abierto ante ellos. Por primera vez en su vida, estaban sin palabras. Al día siguiente me llamó Mateo, con la voz baja y temblorosa. Me hicieron ir a la casa de tus padres. Emergencia familiar, dijo, pero lo que describió no era una crisis, sino una conspiración criminal en ruinas. Fue una masacre, Adrián. Tu padre estaba en su sillón, pálido, mirando la pared como un fantasma. Nunca lo vi tan derrotado. Tu madre gritaba que querías enviarla a prisión. Diego y Valeria estaban allí. Él le gritaba a tu padre, dijiste que era infalible, que él no tendría el valor. ¿Y Valeria? Pregunté, imaginándola. Ella... Mateo dudó. Ella daba miedo. No lloraba, solo revisaba el archivo una y otra vez en su teléfono. Luego lo miró y dijo, el sótano de mis padres, vamos a terminar viviendo en el sótano de mis padres. Mis seguidores van a ver esto. Ni siquiera le importaban los cargos, sino su imagen en redes. Después vino el intercambio de culpas. Mi padre acusó a mi madre de descuidada. Ella responsabilizó a Valeria por ser codiciosa. Diego me culpó a mí por no ceder como siempre. Eran ratas en un saco, devorándose entre sí. El golpe físico no tardó. A la mañana siguiente, un camión descargó las pertenencias de Diego y Valeria en el césped de la casa de sus padres. Siguiendo instrucciones precisas de Carla, los operarios no metieron nada adentro, dejaron todo prolijamente en la entrada. El mueble feo, las cajas de ropa, el puff ridículo, una exhibición pública de su caída. Incluso me contaron que la madre de Valeria intentó agredir al jefe de la mudanza. Pero lo más importante fue lo personal, la amputación definitiva de la parte enferma de mi vida. Ese corte comenzó y terminó con Lucía. Me encontró 2 días después, cuando ya había dejado el hotel y me había mudado a un apartamento anónimo. Debió obtener la dirección por Mateo, traicionando su confianza por desesperación. Me esperaba en el estacionamiento al volver del trabajo. Se veía destrozada, ojos hinchados, cabello desordenado, sin rastro de la fachada elegante que siempre mostraba. Adrián, tenemos que hablar, dijo, bloqueándome el paso. No, no tenemos nada que hablar, respondí, sin bajar el ritmo. Cualquier cosa, por medio de mi abogada. Me agarró del brazo con fuerza inesperada. ¿Abogados? ¿Ahora somos eso? ¿Una demanda? Adrián, por favor, estás destruyendo a la familia. Me detuve y la miré fijamente, como si la viera por primera vez. No existe tal familia, Lucía, dije con una voz tan vacía como el estacionamiento que nos rodeaba. Solo hay un grupo de personas que me ha utilizado como un recurso durante toda mi vida adulta. Y ese recurso se agotó. Pero mamá y papá, los cargos penales, esto es una locura. Fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Retiré mi brazo de su agarre, con un movimiento seco. ¿También fue un malentendido cuando me presionaste? ¿Cuando falsificaron un documento legal? ¿Cuando planearon dejarme en la calle? No, Lucía, eso no fue un malentendido, fue un plan. Y les salió mal. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Lágrimas reales, de pura autocompasión. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga ahora? Mi renta vence. No puedo pagar el auto sin tu ayuda. No puedes dejarme así. Ahí estaba la verdad, desnuda y brutal. No se trataba de amor familiar, se trataba de su estilo de vida. Yo había esperado este momento. Abrí mi maletín y saqué una carpeta delgada. Se la entregué. La confusión nubló su expresión mientras la abría. Dentro había una hoja con cada centavo que alguna vez le había dado, desde las cuotas de su hermandad en la universidad hasta las 3 últimas rentas que cubrí. Al final, una cifra implacable, $36,250. No entiendo, balbuceó,
mirando del papel a mi rostro. Si entiendes, respondí con calma, solo no quieres aceptarlo. Esto no es un registro de mi amor, Lucía. Es un historial de transacciones, tú tomando y yo dando. Y desde hace 72 horas, la cuenta está cerrada para siempre. Tú elegiste tu lado. Te sugiero buscar un segundo empleo. Caminé hacia la puerta de mi departamento. La abrí sin mirarla y la cerré detrás de mí, dejando sus sollozos en el estacionamiento. Sentí como la última cadena se rompía. El proceso legal que vino después fue, como dijo Carla Herrera, un paseo por el parque. Teníamos pruebas de audio y vídeo irrefutables. Sus abogados no podían negociar, solo suplicar. Todo se resolvió fuera de los tribunales. Firmaron la anulación del título fraudulento, una disculpa pública registrada ante la Corte y un acuerdo legal de embargo salarial durante los próximos 20 años. El caso penal fue aún más sencillo. La Fiscalía vio una oportunidad de oro para una condena ejemplar. Mi padre y Diego enfrentaban años en prisión. Sus vidas, tal como las conocían, se habían terminado, y yo fui quien cerró ese capítulo. Sentí el peso de esa realidad, pero era mucho más liviano que el peso que había cargado durante años. Los primeros meses de libertad se parecieron al exilio. El zumbido constante de ansiedad desapareció, pero también todo lo que me resultaba familiar. Mi vida había girado tanto alrededor de sus necesidades y su drama que su ausencia dejó un vacío extraño. Vendí el departamento en una semana. Una joven pareja de emprendedores tecnológicos lo compró sin regatear. En la firma final estaban radiantes, hablando de la luz, la vista, sus planes de futuro. Sentí un leve pinchazo de envidia, no por la propiedad, sino por su página en blanco. Firmé. Entregué las llaves y me alejé de lo que alguna vez fue mi sueño de $519,000, sin mirar atrás. Era solo un lugar, un conjunto de habitaciones que había decidido exorcizar de mi vida. Invertí el dinero en opciones conservadoras, tediosas, y seguí en el mismo apartamento de alquiler, frío y funcional. Trabajaba, comía, dormía. Era funcional, pero no vivía. La guerra había terminado, pero yo seguía caminando como un soldado esperando la próxima explosión. Carla Herrera me llamaba con actualizaciones. Intentan declararse en bancarrota para evitar el pago. No funcionará, decía con una ligera risa. Oh, el fiscal le ofreció un trato a tu padre. Se niega. Su ego lo va a mandar a prisión estatal. Yo solo respondía, gracias por avisar. Todo se sentía distante, como si le pasara a otra persona. Entonces apareció Isabela. Era sábado, y yo deambulaba por una tienda de mejoras para el hogar. No porque tuviera casa que mejorar, sino porque aquel lugar estaba lleno de gente creando algo. Me quedé mirando una bolsa de tierra, como si escondiera respuestas. ¿Proyectos grandes?, preguntó una voz. Giré. Era una mujer con jeans manchados y una camiseta que decía, Planned Parenthood. Tenía pecas en la nariz y una mirada limpia, directa. Ninguno, respondí con más honestidad de la que quería mostrar. ¿Los mejores?, sonrió. Sin expectativas, sin decepciones. Soy Isabela. Hablamos una hora, apoyados en un exhibidor de macetas. Era arquitecta paisajista y hablaba de raíces y pH del suelo con una pasión que yo solía reservar para escribir código limpio. No me preguntó a qué me dedicaba, dónde vivía o si estaba casado. Me preguntó cuál era mi árbol favorito. Fue la conversación más desarmante que había tenido en años. Le pedí su número. Nuestras primeras citas fueron cautelosas, llevaba demasiado equipaje y temía que cayera sobre ella. Mantenía las charlas ligeras, películas, clima, trabajo, pero Isabela veía más allá de la muralla que había levantado. Una noche, caminábamos junto al río después de cenar. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura. ¿Sabes?, dijo, hablas de tu empleo y tus pasatiempos, pero nunca mencionas a tu familia. Es como si en tu mapa hubiera un continente en blanco. Me detuve. Podía darle una evasiva y ver cómo lo que teníamos se marchitaba, o decir la verdad. No está en blanco, dije con la garganta cerrada. Es un cráter. Le conté todo, bajo la luz anaranjada de las farolas. Cada detalle. El dinero, las mentiras, el hermano en mi casa, la escritura falsificada, las cámaras, la abogada, la caída. Esperé que retrocediera, que me viera como un hombre roto. Cuando terminé, guardó silencio mirando el río. «Guau», dijo al fin. «Es mucho». Se volvió hacia mí. No había miedo ni lástima en sus ojos, sino comprensión profunda. Debió ser muy solitario. Eso fue todo. La primera frase que alguien me decía sin juicio ni clichés. Y, por primera vez, sentí que alguien me veía de verdad. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapado que, en ese instante, algo en mí comenzó a soltarse. Por primera vez en años, respiré con cierta ligereza. Sí, susurré. En medio de mi nueva y desconcertante libertad, Isabela se convirtió en mi ancla. No intentó arreglarme, no trató de llenar los vacíos ni de curar las heridas. Simplemente se quedó conmigo, sentada entre las ruinas, acompañándome en silencio. Fue ella quien estuvo a mi lado cuando recibí la llamada de Carla Herrera confirmando que el acuerdo de culpabilidad había sido aprobado. Mi padre y Diego, acorralados por las pruebas irrefutables y ante la amenaza de una larga condena en prisión, finalmente cedieron. Se declararon culpables de delitos menores. El veredicto fue claro:
5 años de libertad condicional, 2000 horas de servicio comunitario y un registro criminal permanente que los perseguiría por el resto de sus vidas. Mi madre, gracias a un informe médico sobre su frágil estado nervioso, recibió un año de arresto domiciliario. Vendieron su casa para cubrir los gastos legales y las primeras cuotas del acuerdo civil. Su caída fue pública, económica y moral. La justicia se había hecho. Colgué el teléfono después de escuchar la noticia y no sentí nada, ni alegría, ni alivio, ni satisfacción, solo un vacío tranquilo, como el final inevitable de algo que nunca debió empezar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabela, entrelazando sus dedos con los míos. Vacío, respondí. Creí que me sentiría como si hubiera ganado, pero solo estoy cansado. No ganaste un premio, Adrián, dijo suavemente. Sobreviviste a una guerra. Nadie celebra al final de una guerra, solo empiezan a reconstruir. Reconstruir fue un proceso lento. Comenzó cuando por fin vendí la propiedad que había mantenido como alquiler y, junto con Isabela, compramos una pequeña casa. Tenía un jardín grande, descuidado, que la emocionaba como una niña, y un cuarto adicional que decidí convertir en mi oficina, esta vez, con una cerradura fuerte. 3 meses después de mudarnos, recibí la última llamada del pasado. El identificador mostraba el nombre de Roberto Miller. Estuve a punto de rechazarla, pero algo en mí decidió responder. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos. Solo quería saber, su voz era apenas una sombra de lo que había sido. ¿Valió la pena, Adrián? ¿Valió la pena destruir a toda tu familia? Me quedé pensando unos segundos. Observé la luz del sol entrando por la ventana, el hogar que había construido, y escuché a Isabela tararear en el jardín. Pensé en la paz con la que ahora despertaba cada mañana, en la ausencia total de miedo. No tenías una familia que destruir, papá, dije, con voz firme. Tenías un acuerdo comercial y yo era solo un recurso mal administrado. Sí, valió la pena. Colgué y bloqueé su número. Ese fue el último ladrillo de la muralla que me separaba del pasado. La base de mi nueva vida quedó finalmente asegurada. 2 años después, mi mundo era irreconocible, en el mejor sentido. Aquella pequeña casa se había transformado en un hogar. El jardín de Isabela rebosaba de color y vida, reflejo de su paciencia y dedicación. Las habitaciones, antes silenciosas, ahora estaban llenas de un sonido distinto, los balbuceos y llantos ocasionales de nuestra hija de 6 meses, Sofía. Ella era mi nuevo centro de gravedad. Mi pasado, con toda su ira y traición, parecía un relato ajeno, una película en blanco y negro proyectada desde otra época. Hoy mi vida estaba en tonos vibrantes, el calor suave de la cabecita de Sofía sobre mi pecho, el aroma a talco y ropa limpia, la manera en que los ojos de Isabela se arrugaban cuando sonreía. Unos meses antes de que naciera, celebramos un baby shower. Nada que ver con aquel desastre en la fiesta de Diego. Lo hicimos en el patio, con unas 20 personas, la familia increíblemente normal de Isabela, un par de amigos cercanos y Mateo, que ya era parte esencial de nuestras vidas. Lejos del veneno de la familia, se había convertido en el padrino más devoto que una niña podía tener. Verlo reír libre, sin miedo, era un regalo en sí mismo. El resto de los Miller eran solo un eco lejano. Escuché que mis padres se mudaron a otro estado, a un pequeño departamento alquilado. Diego y Valeria se divorciaron. La presión económica y los antecedentes penales fueron demasiado para ellos. Lo último que supe es que él trabajaba en un empleo mal pagado y que ella había vuelto a casa de sus padres. Sus sueños de influencer eran ya un recuerdo amargo. Todos ellos quedaron convertidos en notas al pie de un capítulo cerrado para siempre, o al menos eso creí. Un mes después del nacimiento de Sofía, apareció en el buzón un sobre sin remitente, con una letra fina e inconfundible. Era de mi madre. Mi primer impulso fue destruirlo, quemarlo sin leerlo. Había construido esta vida pacífica y no pensaba permitir que la envenenara, ni siquiera con unas palabras en papel. Me quedé inmóvil en la cocina, mirándolo como si fuera una granada activada, hasta que Isabela se acercó por detrás y rodeó mi cintura con sus brazos. Solo es papel, Adrián, susurró. Ya no puede hacerte daño. Su serenidad me dio fuerza. Con un suspiro profundo, abrí el sobre. No era lo que imaginaba, sin excusas, sin súplicas de perdón, sin veneno disfrazado. Solo una hoja barata y una frase. Espero que ella nunca tenga que conocer el dolor que soportó su padre. La leí una vez, luego otra. Era lo más cercano a una disculpa, a un reconocimiento, que una persona narcisista como ella podía dar. No era redención, tampoco cierre, pero sí un destello humano en medio del vacío. Un mínimo atisbo de conciencia. No respondí, no lo necesitaba. Doblé la carta, la guardé entre las páginas de un libro viejo y la dejé como un vestigio del pasado enterrado. Esa noche, mientras mecía a Sofía en la cuna para que volviera a dormirse, la casa estaba en silencio. La luz de la luna dibujaba sombras largas en el suelo. Pensé en el significado de ese silencio. Durante mucho tiempo fue mi prisión, mi forma de ceder a los abusos. Después, se volvió mi arma, el filo frío de mi libertad. Ahora, era algo distinto, el ritmo suave de la respiración de mi hija, el sonido de los pasos de Isabela en el pasillo, la certeza de que estábamos a salvo. Mi silencio ya no era ausencia, sino presencia. Era la voz de la paz. Era el sonido de un hogar elegido,
no impuesto. Era la prueba de que, al fin, estaba completamente en casa. Gracias por escuchar mi historia.